creas esta realidad. Todos somos uno mismo. La vida es como un sueño. ¿Para ti qué significa el despertar espiritual? Bienvenidos a nuestro podcast Cuerpo de Luz, en el que hablamos sobre conciencia, espiritualidad y todo lo relacionado a eso. Exactamente. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un tema muy interesante que es el despertar espiritual. Se escucha mucho este término, pero ¿qué es el despertar espiritual? ¿Para ti qué significa el despertar espiritual? Bueno, para mí el despertar espiritual es cuando te haces consciente de que tú creas esta realidad. Cuando te das cuenta que todos somos uno mismo y que la vida es como un sueño, no es tan en serio como pensamos. Hay veces que nos hacemos víctimas, pensamos que nos pasan cosas, pero en realidad nosotros estamos creando todas esas experiencias. Entonces, cuando alguien se da cuenta de que crea su realidad, ¿para ti ya despertó? Sí, siento que hay diferentes niveles de despertar, porque pues puedes despertar en ciertas cosas y en otras seguir como que un poco dormido, pero es principalmente eso, cuando te das cuenta que tú tienes el poder. Nuestro podcast es todo relacionado a la conciencia, entonces todos los temas que hablemos los vamos a relacionar al crecimiento espiritual. Sí, es algo muy bonito que te llena el alma y realmente te hace ir más allá. Ajá, la idea... todos los aspectos. Exacto, nuestra intención con esto es que de compartir un conocimiento que te deje algo y que te haga ser mejor persona. Y lo más importante de todo es que puedas vivir en tu corazón. Exacto. Y que puedas vivir alegre, en paz, tranquilo. Es decir, esta es una experiencia humana y vamos a tener emociones negativas. A veces nos vamos a sentir frustrados, con estrés. Pero nuestra intención es regresar a manejar nuestra energía correctamente para vivir en paz, vivir en alegría, vivir en felicidad, porque nuestro estado emocional en sí es una decisión. Es decir, nuestras emociones solo suceden. No podemos controlarlas en sí, pero podemos canalizarlas. Entonces, eso con la experiencia aprendemos a canalizar mejor nuestras emociones. Claro, y a transformarlas más rápido. En vez de quedarte triste por, 2 días, vas a estar triste por 10 minutos o algo así. Cuando aprendes a transformar esa emoción, a sentirla, claro, y a dejarla ir. Claro, y eso depende de ti, de qué tanto la dejas ir, porque la idea es que esa tristeza, ¿por qué estuvo ahí 10 minutos? No, porque 10 minutos sigue siendo un lapso. Pero es decir, ¿por qué estarías triste? Porque cuando uno entra en su corazón, que esta es como la base de todo el conocimiento que vamos a estar compartiendo. Cuando uno entra en su corazón, eso no existe. La tristeza no está ahí. No existe la tristeza, no existe la polaridad. Porque estamos en un punto de nuestro corazón en el cual estamos sintiendo la unidad. Claro, y viviéndola. Cuando sientes ese tipo de emociones negativas, es porque estás en la mente. Entonces sí. La idea es regresar al corazón, salir de tu mente, regresar al corazón, y eso se va a transformar porque, como dices, ahí no existe la polaridad. Claro, en ese espacio no existe la polaridad, en el espacio sagrado del corazón. Entonces la idea es utilizar la mente como una herramienta, pero que no sea la mente la que nos mueva. Exacto. Y la que nos dirija, ya sea en nuestras acciones, nuestras palabras. Entonces, como dices, es regresar al corazón, estar en el corazón, actuar desde el corazón, utilizando la mente, porque el corazón y la mente están conectados, pero como herramienta, no como guía. Sí, ahora sí que la que te domine no sea tu mente ni tus pensamientos, sino que te guíes por tu corazón y que vivas desde ahí. Exactamente. Y eso crea una diferencia abismal en cómo percibes las cosas, en cómo interactúas con la gente y en cómo reaccionas ante las situaciones también. Claro. ¿No? Es diferente si estamos en la mente, si estamos en el corazón, en ese punto de unidad, en ese punto de amor incondicional. Entonces podemos percibir la realidad de una manera completamente diferente. Y en ese punto es cuando
pues todas esas emociones, todo se transforma, o sea, todo ahí se arregla, absolutamente todo. Claro. Entonces esos 10 minutos, si estás en el corazón, es instantáneo, ¿no? Entonces, pero eso que mencionas de los 10 minutos es interesante porque eso es lo que sucede. Normalmente, yo creo que mucha de la humanidad todavía vive en la mente, o sea, vive en la cabeza. Estamos recordando cómo vivir en el corazón. Cada vez pues, mucha más gente está haciendo esta transformación. Y como tú dices, a veces antes vivíamos ahí por años, luego por meses, luego por días. Y luego, como dices, luego por horas en un día. O luego te sales por unos minutos. Pero cada vez regresas más y aprendes a vivir ahí constantemente. Claro, y la idea es que cada quien busque sus herramientas, sus técnicas para regresar al corazón, para estar en el corazón, porque pues, hay veces que nos vamos a salir, nos vamos a estresar o vamos a tener estas emociones negativas, y la idea es identificar cuando estemos así, cuando estemos en la mente, y buscar la manera que a cada quien nos funcione para regresar al corazón. Eso está súper interesante, que hay tantas maneras de... Porque, a ver, si alguien nos está escuchando y nos dice, oye, pero ¿qué hago? ¿Cómo le hago para vivir en el corazón? ¿Cómo sé si estoy en el corazón o si estoy en la mente? Exacto. Es una buena pregunta. Ajá. ¿Cuál sería la respuesta? ¿De cómo saber? Ajá. Pues ¿Cómo lo identificas tú en tu experiencia? Esto que decías, de que en el corazón no hay polaridad, o sea, que no hay negativo, positivo. Todo es paz, todo es amor, todo es luz. Entonces sientes esta plenitud, esta felicidad. No hay juicio, no hay nada negativo. Entonces cuando estás así en ese estado, estás en el corazón. En cambio, cuando tienes pensamientos negativos, emociones negativas, enojo, rencor, todo esto, estás en la mente. Ok. Entonces una manera Estrés. Ajá. Una manera de identificarlo es si estás sintiendo emociones negativas. Exacto. Si están ahí presentes en ti, significa que no estás en tu corazón. Y no es malo estar en la mente. Ahora sí que, como dices, somos humanos. Obviamente va a haber momentos que vamos a estar en la mente, y pues es también pues la manera en que estamos aprendiendo a regresar, a recordar. Claro, de hecho es parte del proceso. Es parte. O sea, es parte de esta realidad que venimos a la Tierra, de experimentar la polaridad. Por algo venimos a la Tierra. Claro. ¿No? A experimentar la polaridad, a experimentar esos estados de conciencia un poco más individualizada. Claro. ¿No? Que en un punto hasta, digo, en mi experiencia, en un punto yo me percibía a mí como separado de la realidad. Entonces es muy interesante cómo olvidamos eso. Porque nosotros antes de venir a la Tierra sabemos completamente que somos uno mismo, claro. que somos un mismo espíritu. Entonces, al venir a esta realidad, tener ese olvido es muy interesante. Y de hecho eso es parte es decir... de la diversión de venir a la Tierra. Pues sí, es parte de la experiencia y parte de la diversión también. Sí. Así que tú decides de cómo experimentar esa transición, ¿no? O sea, claro. Si la quieres experimentar divirtiéndote, está en ti. Claro. Si lo quieres hacer. Sí, una vez que te das cuenta que la puedes experimentar de la manera que quieras experimentarla, pues obviamente eliges divertirte, pasarla bien, o sea, no hay necesidad de vivir tanta densidad. Hay gente que viene a experimentar cosas muy fuertes. Hay gente que le gusta experimentar algo fuerte, y lo interesante es que eso también es perfecto. Sí, porque es parte de la existencia, es parte de lo que venimos a experimentar, porque todos somos uno. A lo mejor lo estamos experimentando no a través de nosotros, pero a través de un espejo, de otra persona. La densidad. Ajá. Ahora sí que es una decisión, como decíamos, de qué tanto queremos pasarla bien. Y entre más vivimos en el corazón y entre más vivimos en paz y en alegría, nos damos cuenta de que no hay necesidad de pasar por cosas fuertes. Pero algo que mencionábamos es que hay gente que le gusta experimentar cosas fuertes. Claro. Y eso lo pueden cambiar en cualquier momento. Es decir, ¿qué quieres? Si quieres experimentar cosas densas, está bien. Porque como Dios venimos a experimentar. Eso es. Dios se quiere experimentar a sí mismo. Hay diferentes formas de experimentarse a sí mismo, ¿no? Claro. Que una es pues a través de experimentar cosas densas, porque está experimentando. O sea, es decir, para que tú te experimentes tienes que probar cosas, claro. ¿No? O sea, ¿cómo vas a conocer de una experiencia si no la vives? Y siendo Dios y siendo absolutamente todo, entonces, pues claramente en algún punto vas a vivir esa experiencia.
Pero la pregunta es, ¿quieres seguir viviendo eso? Es decir, porque si ya estás ahí, tú tienes la elección de cambiar eso. Por ejemplo, Claro. si estás viviendo algo muy denso, decir, ok, estuve viendo esto, pero ya, o sea, ya me cansé, ¿no? O sea, ya quiero experimentar otra cosa, no tan densa. Y entonces ahí es cuando ya haces el cambio y entonces ya empiezas a cambiar tu realidad y ya a transformarla, ¿no? Porque yo creo que todos estuvimos en ese punto de experimentar realidades densas y las fuimos transformando y cada vez nos gustó más vivir en la luz. Sí. Es más ligero todo, más sencillo, es más armonioso, Claro, sí, entonces siento que el primer paso es darte cuenta, ¿no? O sea, de que tú lo creas. Si te das cuenta de que tú creas tu realidad, sí. Porque si no eres víctima, si no dices, es que yo lo estoy escogiendo, me está pasando esto y me quedé sin trabajo y me quedé sin dinero, me está pasando. Entonces el primer paso es, no te pasan las cosas. Tú, obviamente es también de manera subconsciente, no es como que tú dices de que, ay, sí, me quiero quedar sin trabajo. Pero si de alguna manera lo estás eligiendo, tu alma lo está eligiendo. Entonces el primer paso es reconocer eso, reconocer que tú tienes el poder y que si quieres lo puedes cambiar. Sí, eso es una decisión que cambia todo, porque dices, ya que sabemos que creamos nuestras experiencias, no tenemos control de lo que vemos afuera, pero tenemos control de cómo experimentamos la realidad. Entonces, si nosotros decidimos darnos cuenta de que todo lo que está pasando en nuestra vida tiene una razón de ser, entonces ya es cuando empezamos a tomar ese control. Claro. De nuestra propia experiencia con eso. Ver eso, esa experiencia que por afuera podría parecer algo negativa, pero darte cuenta que tiene su razón de ser. Todo tiene su razón de ser. Sí, todo es por una razón, por un aprendizaje. Y de hecho las personas que más despiertan espiritualmente, que más están en la luz, son las personas que han vivido por lo general cosas más densas, porque entre más bajas, pues más sales a la luz, ya no te queda de otra que subir. Sí, eso he visto mucho de las personas que he conocido que emanan muchísima luz. He visto ese patrón, que han experimentado mucha densidad. Exacto. Entonces eso que mencionas, entre más densidad experimentamos, más fuerte vamos a salir hacia la luz, disparados. Porque es como si vamos en el espacio y nos vamos así alejando de la Tierra y cada vez se vuelve todo más oscuro. Y entonces, entre tanta oscuridad, si tú prendes un cerillo en todo ese vasto de oscuridad, ¿cómo va a brillar? Va a brillar absolutamente hermoso, Claro. ¿no? Entonces, si ese cerillo lo prendes junto al sol, que brilla más. Ese cerillo no se va a percibir mucho, ¿no? Claro. Entonces, entre más contraste, de repente la luz nos dirigimos hacia allá de una manera más fuerte. Porque se percibe más. O sea, si ya estás en total oscuridad, ves un poco de luz y es como wow. O sea, wow con esa luz. O sea, es decir, yo estaba en super oscuridad, no puede ser. Y eso es apenas el comienzo. O sea, eso es apenas un destello de luz de la luz que existe. O sea, ya que te empiezas a acercar más a ella, es como... Es deslumbrante, es impresionante. Todo es luz en el fondo. Absolutamente todo es luz. Todo es luz. Nosotros somos luz, estamos rodeados de luz, absolutamente todo es luz. Sí. Ahora, ¿qué es la oscuridad? La oscuridad. Una ilusión. Sí. Es parte de esta experiencia que venimos a experimentar la oscuridad. Exacto, eso también es muy interesante, darte cuenta que todo es una ilusión, que vivimos en un sueño, entonces que no todo es tan en serio como nos lo tomamos. Vamos a poner pausa. Estamos súper emocionados porque pues, hoy es el primer día de esta aventura. Y de tenerlos ustedes como oyentes y también como espectadores, porque también tenemos el formato. Claro, en y video. si están escuchando o viendo esto, no es casualidad. Ahora sí que siempre estamos donde tenemos que estar, siempre conectamos con la información que tenemos que conectar. Ahora sí que todo es vibración. Entonces, si están aquí, es por algo.